Saludo respetuoso a las autoridades, profesores y alumnos de esta comunidad académica, a la distinguida concurrencia, a los panelistas, el embajador McFarland, el comisionado Castresana y al magistrado Barrientos. Agradezco gentilmente la invitación que posibilita mi modesta presencia en este evento y para hacer uso racional de mis 10 minutos voy directamente al grano. El vocablo Estado de Derecho está conformado obviamente por dos locuciones, Estado y Derecho. La palabra derecho deviene del latín que significa recto, enhiesto, erguido, correcto, adecuado. Tiene muchas acepciones. Una de las mismas alude a la conjunción de leyes de un país, otra más la refiere a la parte de la enciclopedia del conocimiento humano que posibilita el estudio de las regulaciones intersociales. Y probablemente una última de importancia alude a la significación de que el derecho es la concesión u otorgamiento de una facultad para ejercer una acción o una conducta determinada. Aparecen en la pizarra dos definiciones de Estado que obviamente por la precariedad del tiempo no podemos examinar, pero advertimos en las mismas la concurrencia de tres elementos necesarios muy conocidos por todos, que son el territorio, la población y el gobierno. La concepción Estado surgió de las lucubraciones de Nicolás Maquiavelo, quien tenía una quimera, tenía una pretensión en relación a la unificación territorial y jurídica de su país, dadas las continuas luchas entre los papas y los monarcas por el poder. En la actualidad se transubstancia esta concepción con la inclusión del elemento soberanía, que es el que da sustrato, es el que fundamenta la circunstancia de sometimiento a un ordenamiento jurídico. Por cierto, la evolución histórica del Estado es importante evocarla, no tenemos tiempo para hacerlo, pero partiendo de la desmembración y finalmente la extinción del Imperio Romano, atravesando por la poliandría medieval hasta concluir en el surgimiento del Estado liberal de derecho, del Estado liberal que es por excelencia el Estado de Derecho, cabe insacular de este decurso histórico algunas circunstancias importantes. Una de ellas, que evoco así rápidamente, es la Rule of Law, una formulación normativa que surgió a la historia precisamente por la fricción entre los monárquicos ingleses y aquellas personas que eran apologetas de la prevalencia parlamentaria. Podemos extraer de este normativo dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la sujeción de gobernantes y gobernados a la ley, lo cual excluye la arbitrariedad. Y un segundo elemento que definitivamente es conclusión del primero, es la parigualdad de los gobernantes y gobernados ante la ley. Es fundamento del Estado de Derecho esta primigenia concepción, que posibilita incluir dentro de los elementos conformantes del Estado de Derecho una gama muy prolífica de circunstancias y situaciones, pero yo aludiré únicamente a las básicas. La sujeción al imperio de la ley, lo que obviamente implica deslindar entre un estado de legalidad y el Estado de Derecho. No es un sinónimo imperativo el Estado de legalidad con el vocablo Estado de Derecho. Han existido estados en donde la eclosión legislativa, la superabundancia de leyes es bien perceptible, pero eso no impone la existencia del Estado de Derecho, como ocurrió con el Estado nazi o con los estados comunistas, en donde las voliciones de un partido determinan la conducta colectiva. Ese ingrediente al que estoy haciendo alusión es el sustrato democrático imprescindible en el Estado de Derecho. Una división equilibrada de las manifestaciones del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Por supuesto, sin hacer una formulación tajante de conformidad con la ortodoxia clásica, sino un
criterizado vínculo que posibilite una armonía, una coherencia entre estos tres poderes. Es elemento fundamental también del Estado de Derecho la transparencia, la posibilidad de fiscalizar los actos públicos y finalmente hay que aludir a la existencia de un indispensable catálogo de derechos fundamentales, no solo a la existencia, sino a la imperativa observancia del mismo. Todo ello dentro del marco constitucional. Recordemos que la Constitución es una norma dotada de superlegalidad que determina el contexto del ordenamiento jurídico porque las leyes sucedáneas deben estar cohesionadas con la Constitución al punto de que la que desarmonice con ella será expulsada del ordenamiento jurídico o inaplicada en el caso concreto. Esto posibilita, por lo menos en teoría, la concreción de los fines, de los postulados, de los valores enunciados por el propio texto constitucional, vinculados al sustrato ético de la sociedad a la que se pretende regular y vinculado también al respeto de las manifestaciones culturales de esa sociedad. Esto no implica que el movimiento constitucional haya generado el derecho, sino por el contrario, las constituciones son las plasmaciones materiales, las plasmaciones escritas de ese Estado de Derecho. Concluido este preludio en extremo sintético, conviene aludir a la pregunta más trascendente de este foro: ¿es Guatemala un Estado de Derecho? Tendremos la expectativa de serlo. Aparece en la pizarra una cronología presidencial de nuestro país. Por supuesto, sería interesante aludir con pormenores a cada uno de esos periodos. No se puede, obviamente, por razones temporales a las que ya aludí. Sin embargo, señalo que el siglo anterior empezó con una nefanda dictadura de 22 años, la de Manuel Estrada Cabrera, un dictador que designaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia, designaba al presidente del organismo legislativo, cuando no, designaba al rector o a los decanos de las facultades de la Universidad Nacional. El siglo concluye con la presencia de un potencial dictador que pretendió, pese a ser un presidente constitucionalmente electo, alterar, subvertir el orden constitucional. Me refiero a el ingeniero Serrano Elías, que pretendiendo emular a Fujimori, trastocó el orden constitucional del país y la intervención de la Corte de Constitucionalidad en una de sus páginas gloriosas lo evitó. En el intermedio de esos dos puntos tenemos una cruenta guerra interna en donde se produce las más grotescas violaciones de los derechos fundamentales, al margen de las continuas alzadas, de las continuas derogatorias de los textos constitucionales. Esto nos conlleva a concluir en la respuesta a la pregunta que formulé inicialmente: ¿es Guatemala un Estado de Derecho? Dentro de la enciclopedia jurídica pueden formularse variados planteamientos en respuesta a este interrogante. La primera respuesta es muy cándida, irreal, desapegada a la realidad del país. Parte de la convicción de que toda sociedad humana, por elemental, por primigenia que sea, está supeditada a normativos que regulan la interrelación en la misma. Si esto es cierto, pues Guatemala tiene leyes, superabundancia de leyes, está dotada de una constitución, y la conclusión inexorable de conformidad con esta manera de pensamiento es que somos un Estado de Derecho. Hay otra posición calificada de tremendista, la cual arguye que basta un examen ligero de esta cronología presidencial para advertir la secuencia de conductas irrespetuosas a la Constitución, las continuas violaciones a los derechos humanos, la ausencia de una cultura constitucional. En Guatemala existe un palpable, apreciable, insoslayable irrespeto a la vida. Todos los días se mueren 17 ciudadanos según las estadísticas, se mueren los niños de hambre, no existe forma de dotar a los hospitales de los elementos básicos para la atención de los ciudadanos guatemaltecos. Y este panorama solo nos conduce a una respuesta: que en Guatemala no existe un Estado de Derecho. Somos un Estado hecatómbico, un Estado en crisis,
un Estado fallido, dicen algunos, y que la única posibilidad de rescate es la refundación de este Estado. Yo, para concluir, justamente me quedan algunos segundos, quiero señalar que me adscribo a una posición que muchas personas califican de romántica, de irreal y de cursilona, que es la de considerar que no somos un Estado fallido, que por el contrario, nuestra sociedad refleja un Estado de derecho innacendo, emergente, que está consolidándose y que es necesario conjuntar todas las fuerzas vivas del país y luchar de una manera denodada para consolidar el Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.